Eh, ok, sí, yo uso glasses. Uso lentes. Glasses. Uso lentes porque tengo fatiga visual en el sentido de que, por ejemplo, cuando me despierto miro bien, pero por ejemplo en la noche ya mi vista está horrible, no veo nada. Porque, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en la noche mi visión, mi fatiga visual empieza a causarme que todo, absolutamente todo, tiene un doble contorno. O sea, veo doble. Por ejemplo, me da más problemas con las letras, con números, con cosas escritas, porque esa doble letra se sobrepone o se traslapa con las demás cosas. Entonces, crea un desastre absolutamente ilegible, caos. Entonces, necesito usar mis lentes. Pero ¿qué sucede? Que no solo es fatiga visual a lo largo del día, sino que también es, por ejemplo, yo cuando iba al gimnasio y hacía pesas o cargaba algo, o sentadilla, lo que sea, luego como al final, a la mitad y al final, yo ya no miraba, yo ya no miraba, porque ya estaba cansado. Entonces, sí, estos días he grabado sin lentes porque, número uno, creo que me veo mejor sin lentes. Número dos, em, sí podía, o sea, sí puedo ver sin lentes, pero ¿cuál es el problema? Que cuando termino el día me siento, mis ojos me duelen, me siento cansado, me siento como muy, siento que estoy esforzando demasiado mi visión, o sea, la estoy forzando. Entonces creo que es mejor trabajar con lentes eh, y ya, entonces eso es todo. Eh, pero sí he usado lentes por los últimos... Es que este problema visual me lo causó la carrera de arquitectura. Ahí fue donde toda mi salud se fue por la ventana. Toda mi salud se fue por la ventana. Toda mi salud. Toda mi salud. Sueño, visión, audición, todo. O sea, esa carrera arruinó mi vida en el sentido de salud y estado físico y mental. Entonces, el punto es que voy a usar lentes de hoy en adelante para cuidar mis ojos y no sé. Bueno, el punto es que ayer olvidé hacer mis notas. Entonces, medio que voy a improvisar con el tema o el área. Voy a tratar de recordar lo que estudié y ya, o lo que ya sé, porque realmente son temas que ya conocía, no es que sean totalmente nuevos o ajenos a mí. Aún no llego a esos temas que ya realmente tengo que dedicarle una semana a estudiar o un mes, porque realmente no los conozco. Entonces, el primer tema, el área es piano y teclado, como siempre. Y el primer tema es escalas mayores con dos alteraciones y el círculo de quintas o ciclo de quintas. Y el segundo tema es inversiones de acordes mayores y menores. Son temas muy sencillos. Eh, por cierto, alguien escribió en los comentarios de uno de mis videos y me decía que no confiaba en alguien que no muestra su música. Y tiene razón, ¿sabes? Tiene toda la razón. Que yo solo grabo videos hablando. Y ya, eso es todo. Soy yo hablando por 10 minutos. Que tiene sentido si viste el primer video, porque ahí es donde digo que todo esto es un... O sea, estoy documentando mi, mi estudio, lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy haciendo. Pero es más un ejercicio mental, es un ejercicio de estudio, o sea, de repaso, es para repasar mis notas y no tener que venir a leer y buscar, sino simplemente meto el video
lo reproduzco y ya. Eh, Más o menos esa era la idea, que fuera como un repaso, como un ejercicio para poder hablar, porque yo normalmente no hablo, me la paso callado todo el día, incluso hablo solo a veces, pero el punto es de que no hablo, soy alguien tímido, soy alguien callado, entonces es un ejercicio para sacarme de mi zona de confort. Y ya me estoy acostumbrando al grabar diariamente porque es como, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Eh, entonces ya me estoy acostumbrando. Pero regresando al tema, el primer tema es escalas mayores con dos alteraciones. Tal vez debería de mostrar lo que hago en mi estudio, tipo si compongo algo, si hago un ejercicio de esto. Eh, pero es que tengo que editar entonces y es más trabajo. Y en ese sentido soy un poco holgazán o un poco, sí, holgazán, pero eso, o sea, es más trabajo, ¿sabes? Más trabajo, menos tiempo de estudio, menos tiempo de práctica, menos tiempo de, ¿sabes? Entonces, no sé. Pero bueno, el primer tema, escalas mayores con dos alteraciones y ciclo de quintas. Con dos alteraciones se refiere a sol mayor y a si bemol, las escalas mayores de esas dos. Entonces, no, es re mayor. Sí, re mayor, me equivoqué. Re mayor y si bemol mayor. Em, en este momento, o al explorar otras escalas, eh, dejas de pensar solo en do mayor o en las otras escalas como variaciones de do mayor, que es lo que yo pensaba. Yo pensaba que toda la música, o sea, que no importaba la escala, porque era como, no noto la diferencia. O sea, sí notas la diferencia, pero es como que no es lo mismo. Ajá, esa es la pregunta que había en mi cabeza. ¿Que no es lo mismo? Y no es lo mismo. Es una locura. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Las escalas tienen distinciones entre sí, distinciones sutiles, tímbricas, eh, y se escogen diferentes por razones vocales, cómo resuenan los instrumentos o incluso cuestiones de energía. No energía en un sentido espiritual, sino en un sentido técnico. Eh, entonces, una escala mayor obviamente sigue el intervalo de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, que lo que busca es priorizar los intervalos mayores, como tercera mayor y séptima mayor, o digamos tercera mayor. Priorizar intervalos mayores para tener ese sentido o esa esencia de brillo. ¿Lo dije bien? No sé. Entonces, no importa la tonalidad, lo que cambias desde dónde empieza el patrón. El patrón es el mismo, ya sea en re, la escala de re mayor, la escala de si bemol mayor, la escala de re sostenido mayor, etcétera. Entonces, los cambios o las alteraciones son consecuencias de el mover este, este patrón o esta estructura del lugar o del punto de origen. Al cambiar el punto de origen cambia la estructura o cambian las notas. Entonces son consecuencias matemáticas, porque es un patrón, para mantener intacto el patrón interválico, o sea, los intervalos, las relaciones entre notas. Entonces, aquí es a lo que voy de que cambia el color o la percepción de, por ejemplo, el re o tonalidades con sostenidos suelen percibirse como más brillantes y abiertas. Tonalidades con bemoles tienden a sentirse más cálidas, un poco más densas. No es algo
como decía, espiritual o energético en el sentido mágico, sino, o sea, científico y psicoacústico. Eh, por lo que ya he hablado varias veces de el espectro de frecuencias, el cómo interactúan las notas entre sí en este campo, cómo sus series armónicas chocan, ya sean consonantes, disonantes, se alinean o desalinean. Entonces, es la relación con la distribución espectral, resonancia instrumental y registro. Entonces, es un sistema para organizar el sonido, es un mapa para componer, improvisar y producir más rápido. Es una forma de liberar la creatividad, no de limitarla. Hablo del círculo de quintas principalmente. Y no es solo memorizar notas sin contexto, que es lo que yo hice, que memoricé el círculo de quintas realmente sin entender todo lo que hay detrás eh, de por ejemplo, el círculo de acordes básico, que lo puedes ver dentro del círculo de quintas, el como, por ejemplo, ¿cuál es esta palabra? Modular canciones, en el sentido de estás en una escala, pero pasarte a otra escala. Entonces, todo eso lo ignoré y simplemente memoricé el círculo de quintas. Pero es bueno que lo haya hecho porque ahora que ya estoy empezando a aprender o a mejorar o darme cuenta de estas cosas que no sabía, ya tengo el círculo de quintas grabado en mi memoria. Entonces, es fácil acceder a esa información. Solo tengo que aprender realmente todo lo que hay detrás del círculo de quintas, toda la información debajo, todas las relaciones que hay entre las notas, su distribución, organización, bla, bla, bla. Todo eso todavía tengo que aprenderlo. Entonces, no todas las tonalidades suenan iguales y cada tonalidad tiene sus requerimientos específicos. Por ejemplo, el teclado que decía, posición de manos, con qué dedos marcas cada nota, etcétera. Estuve viendo, en esta parte, estuve viendo un curso de Herbie Hancock, un tecladista, pianista de jazz. Y él habla de eso, de la posición de las manos, de, por ejemplo, los meñiques y los pulgares normalmente nunca tocan las notas negras porque obviamente son chiquitos. Entonces debemos de trabajar según la ergonomía, anatomía de nosotros y el teclado. Entonces, normalmente son estos tres dedos los que tocan las notas negras. Y normalmente los pulgares y los meñiques solo están dedicados a las notas blancas. Entonces, el otro tema, inversiones de acordes mayores y menores. Realmente es un tema muy fácil. Simplemente es cambiar el orden de las notas dentro del acorde. Pero bueno, entonces, es muy útil. Aunque sea un tema simple, es un tema muy importante o demasiado. El valor que te aporta es mucho. Entonces, es la primera frontera o borde o etapa entre tocar piano correctamente y sonar profesional. Porque no se añaden notas nuevas, no cambia la armonía en el papel, pero se transforma radicalmente el flujo entre acordes y la ergonomía que mencionaba. Entonces, aquí es donde empezamos a ver su importancia. Un acorde mayor y un acorde menor tienen tres notas. Son acordes, ¿cómo se les llama? Acordes
No recuerdo. Acordes, bueno, acordes con tres notas no tienen séptima, si no serían acordes de séptima. Entonces, los acordes mayores y menores básicos tienen tres notas. Por ejemplo, do mayor, do mi sol, do mi sol. La inversión podría ser: do es la raíz, mi es la tercera y sol es la quinta. Podríamos mover la quinta para que ahora sea la raíz o la nota base de bajo o el bajo. Entonces sería sol, sol, do, mi. Pero también podemos mover mi para que sea la raíz o la nota de bajo del acorde. Entonces ahora sería mi, sol, do, mi, sol, do. ¿Y qué sucede? Que esto funciona en progresiones armónicas o progresiones de acordes. Porque, por ejemplo, digamos que tenemos la primera, que sería el acorde de tónica, do, do, mi, sol. Y tenemos luego el acorde de cuarta, que es fa, la, do. ¿Qué sucede? Que están muy lejos en el teclado. No demasiado lejos como, digamos, el acorde de tónica y el sexto acorde o supertónica. No recuerdo, tienen nombres así. ¿Cómo se llamaban? Se me olvidó. Pero el punto es de que eh, mediante... No, creo que aquí lo tengo. Tengo hojas donde estudio. Um, sí, aquí no dice. Eh, um, no, no dice. Entonces, el punto es que, por ejemplo, el acorde de quinta, que es... O lo busco rápido. Lo voy a buscar. Ok, ya lo busqué. Entonces, el primer acorde es la tónica, el segundo es, bueno, el segundo supertónica, el tercero mediante, el cuarto subdominante, el quinto dominante, el sexto submediante y el séptimo sensible, porque contiene el tritono. Bueno, no voy a explicar los nombres, creo que lo voy a estudiar más adelante o mostrar después, no sé, pero o ya lo hice. Porque recuerdo o no recuerdo, no, es que se me olvidó. Pero bueno, el punto es de que la tónica como centro tonal. eh, bueno, no, ¿en qué estaba? Ajá, por ejemplo, tenemos el acorde de tónica, que sería en caso de do mayor, sería do mi sol. Y luego tenemos el acorde, digamos, dominante, que sería sol. Sol, si, re. ¿Qué sucede? Que entre estas dos, en la octava, están lejos. Entonces tienes que como que dar un salto, do, y das el salto para llegar a sol. Esto te puede causar errores, que la canción se sienta un poco dispersa por el rango, ¿sabes? Uno es más grave, el otro es más agudo. Podrías chocar con la otra mano si estás tocando una melodía. Entonces, ¿qué sucede? Con los, las inversiones de acordes, te encargas de que el movimiento de manos sea, es eficiencia, es mejorar el flujo y es crear un movimiento fluido y suave entre acordes en la progresión armónica o el acompañamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos, decía, el acorde de tónica, do, mi, sol, y luego tenemos el acorde dominante, sol, si, re, y luego tenemos el subdominante, que sería fa, la, do. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta progresión sea suave? Con inversiones. Entonces,
tenemos nuestra tónica, que la vamos a dejar natural, así, do, mi, sol. Luego tenemos la dominante, qué nota se repite de la tónica. Tenemos do, mi, sol, sol, si, re. Tenemos sol en común. Entonces, sol se va a quedar donde está. Solo vamos a cambiar las otras notas, que son si y re. En la otra tenemos do y mi. Entonces, solo vamos a mover los dedos. Un tono hacia abajo y un semitono. De do a si y de mi a re. Entonces, ahí ya tenemos un flujo más eficiente, más suave, fluido, continuo. Entonces, regresando al tema, pam, pam, pam. Nada cambia en el qué, o sea, las notas. Cambia el orden vertical, o sea, la altura, lo que altera el movimiento entre acordes, la percepción de estabilidad, la sensación de dirección y nosotros como... Es que nuestro cerebro, ¿sabes? Es muy loquito. Entonces, nuestro cerebro u oído sigue el movimiento de las voces más cercanas, no el nombre del acorde. Entonces, cuando una voz se mueve por grados conjuntos, o sea, notas que están cerquita, como intervalos de segunda o tercera, el cerebro lo percibe como continuidad y control. Cuando salta intervalos grandes, percibe ruptura, torpeza, incluso cuando la parte armónica esté bien, sea correcta. Entonces, las inversiones reducen la distancia entre notas consecutivas, minimizan saltos innecesarios, aumentan la sensación de intención y es de alguna forma economía, o sea, como optimizar y hacer de eficiente el tocar. O es como economía, ¿cuál es la palabra? Es economía cognitiva aplicada a la música. Cómo hacer las cosas más fáciles para ti. Y bueno, en inglés se le llama voicing o voice leading. Es un método para suavizar transiciones, un recurso clave para acompañamientos y es una decisión más musical que matemática, porque como dije, no cambia nada en las notas, o sea, no es que añadas una séptima o algo, son las mismas notas, solo el orden es diferente y ya. Eso es todo. Ah, tengo que repasar lo de la función de los acordes. Eh, la función de los acordes y los nombres mediante, tónica, dominante, bla, bla, bla.